¿no? Es tan lipofílico que en algunos casos puede producir colelitiasis por precipitación de cristales de ceftriaxona por hiperconcentración a nivel de la vesícula biliar. Entonces, en vesícula biliar se concentra y comienza a producir cristales y eso puede producir un cálculo. Nosotros tuvimos un cálculo gigante, casi 3 centímetros en la vesícula, y lo pudimos demostrar. ¿Por qué? Porque teníamos ecografía previa, incluso con fotos, durante la 12ª, 14ª semana de la paciente, que no tenía ningún cálculo. Y la paciente que estaba casi a término, de pronto hizo este cuadro, ¿no? Habiendo recibido ceftriaxona, ¿no? Como fármaco por un proceso de urosepsis. Entonces el paciente concentró tremendamente y hizo esta precipitación. Lo que hicimos fue llevándola al piso, la hidratamos, manejamos el dolor, ¿no? Y desapareció en el curso de 72 horas, desapareció el cálculo que era de ceftriaxona, que era cristales de antibiótico. Interesantísimos, son casos interesantes que realmente probablemente se vean muy poco. Además, por eso es que en algún momento hasta el año 2009 estaba contraindicado, ¿no? Hasta el 2009 estuvo contraindicado, ¿no? Hasta el 2009 estuvo contraindicado en el tercer trimestre estaba contraindicado, ¿no? Por la posibilidad de que produzca kernicterus, o sea, que pudiera impregnar el sistema nervioso central del feto y eso pudiera producir convulsión, y por eso se contraindicaba en el tercer trimestre, y también no se recomendaba usarlo en el primer mes de los niños, o sea, en el neonato. Hoy en día esto está proscrito, esto ya se ha demostrado que no producen kernicterus, y la ceftriaxona es el fármaco más seguro, fármaco B en gestación, ¿ok? Fármaco seguro sin ningún problema. Además, dentro de las cefalosporinas también tenemos algunos que producen sangrado por alteración de factor de coagulación, el moxalactán, cefotetán, cefoperazón y cefamandol, que son medicamentos que en realidad no hemos usado nunca en el país. Entonces tenemos, como ven ustedes, ¿no? Tenemos fundamentalmente la cefazolina como el medicamento de cefalosporina primera fundamental, vía parenteral, intravenosa solamente, ¿no? Porque la cefalotina ya no existe prácticamente en el mundo, la de cefazolina fundamentalmente. Este es el cuadro del Mandel. Y en oral tenemos fundamentalmente la cefalexina como de uso fundamentalmente contra gram positivos, ¿no? Entonces, estrepto y estafilococo aureus meticilino sensible. Entonces, fundamentalmente se puede utilizar en piel, en celulitis y profilaxis quirúrgica limpia. Ojo que cefadroxilo también se utiliza. Ojo que la biodisponibilidad oral no es muy buena. Por lo tanto, generalmente se utiliza para infecciones banales. En la segunda generación tenemos además las cefamicinas. Las cefamicinas, la cefoxitina, cefotetán, pero fundamentalmente la cefoxitina, es la cefalosporina que característicamente se puede utilizar contra bacteroides frágiles. ¿Y qué es lo importante del bacteroides fragilis? Es un anaerobio gram negativo de abdomen. Y esto generalmente, prácticamente ninguna cefalosporina tiene esta actividad sobre bacteroides y por eso se puede usar en peritonitis, y clásicamente la cefoxitina, mefoxin, se suele utilizar en trauma abdominal cerrado como terapia empírica. Por eso que tiene alguna importancia, fundamentalmente en unidades de shock trauma. ¿Ok? Mientras que la segunda generación es de poca utilidad, fundamentalmente la cefuroxima, que se usa clásicamente para manejo de Haemophilus influenza en pediatría. Tiene una alta actividad contra Haemophilus, pero la cefuroxima parenteral es sódica, es intravenosa, y se da 750 miligramos a 1.5 gramos cada 8 horas.
Mientras que su par, o sea, cefuroxima oral, es acetilo y solamente tiene una biodisponibilidad de 40%, que es bastante baja. Además de que tiene, a pesar de que se usa mucho en niños, tiene un sabor asqueroso, ¿no? Es una suspensión de muy mal sabor y baja biodisponibilidad. Generalmente se utiliza ya para infecciones donde se puede sospechar hemófilus, pero en realidad que tiene poca importancia. Realmente no es a pesar de eso que quizás por la parte de la promoción es muy usado por pediatras, pero como ven ustedes tiene una baja biodisponibilidad. Hay muchas mejores alternativas y de mejor sabor y de mejor performance. La tercera generación podemos hablar de tres grupos, o sea, dos grupos, o sea, un grupo parenteral, este grupo parenteral importante, pero dentro del cual existe el anti-pseudomonas. Y el anti-pseudomonas fundamentalmente el ceftazidima. Ceftazidima de uso intrahospitalario, ¿no? Con la tingencia de que no tiene actividad contra neumococo. Por lo tanto, pierde si es que uno tiene la posibilidad que haya neumococo siempre en la terapia empírica. Sin embargo, ceftazidima se puede utilizar también en pulmón, específicamente en el intrahospitalario, cuando lo que sospecha fundamentalmente es pseudomonas, ¿no? Por su alta actividad contra el pseudomonas. Entonces, este es el ceftazidima Fortum o Fortas. Y acá, en los no antipseudomonas, el más utilizado obviamente es la ceftriaxona. La ceftriaxona, original de Rocephin, tiene más de 30 indicaciones diferentes, sepsis, como habíamos hablado, infección urinaria, incluso contra enfermedades de transmisión sexual, es básico en las ITS, en las infecciones de transmisión sexual, la ceftriaxona como dosis única inicial, ¿no? Tiene la ventaja de poder darlo intramuscular, además de intravenoso, y no tiene oral, pero en los orales, que es el otro grupo que está acá, en los orales, la cefixima clásicamente es el que tiene la actividad muy semejante a ceftriaxona, y algunos lo consideran como clásicamente el oral de la ceftriaxona, aunque su biodisponibilidad es de 50%, que no es muy buena. Sin embargo, tiene una ventaja la cefixima. La cefixima tiene, acuérdense de esto, ¿no? Zinc tiene una concentración, este es el zinc, tiene una concentración bactericida mínima bastante cercana a la concentración interna mínima, por lo tanto tiene alta capacidad bactericida, y eso a pesar de esta biodisponibilidad que puede ser menor, su dosis es cada 24 horas, clásicamente 400 miligramos al día en adultos y 8 miligramos por kilo de peso día en niños. Y es fundamental en niños porque hoy en día es la elección en infección del tracto urinario en niños, ¿ok? Y también en infección de los ancianos, ¿ok? De los ancianos. Además tenemos el Cefdinir, que es cada 12 horas, que también es importante porque tiene un poco más de actividad contra gram positivos, ¿ok? Y el cepodoxima, que es un excelente medicamento, pero que se usa muy poco. Se usa más cefixima y el Cefdinir. En las cefalosporinas de cuarta generación, como ya sabemos, acá están más gram negativos, acá es más gram positivos. En las de cuarta generación, fundamentalmente es anti-pseudomonas. Ahora, un gran problema del cefepime, que es básicamente el que tenemos, es que también tiene una alta posibilidad de producir convulsiones, como lo han visto en la práctica. Cefepime es un excelente fármaco anti-pseudomonas y con alta actividad contra neumococo. Neumococo tiene mucha actividad más con neumococo y cefepime se suele usar 2 gramos cada 8 horas. Y de ahí vienen ya los que ahora sí se aceptan llamarlos de quinta generación, los americanos lo llaman más antiestafilocócicas, que el ceftarolin y ceftobiprole, fundamentalmente estos dos, ceftarolin y ceftobiprole, clásicamente se asemejan en su actividad gram negativa a cefepime y a ceftazidima, ¿no? Pero además de eso es como si le sumaran vancomicina. Que generalmente a todos los anteriores, cuando uno tiene sospecha de estafilometicilino resistente, le tienes que sumar banco. Pero no a todos estos.
pero a este de acá no necesitas, porque tiene actividad antiestafilocócica, meticilina resistente, incluso contra neumococo resistente a penicilina. Entonces, esa es la ventaja de los quinta generación, ceftaroline y ceftaroline. Entonces, igual, como habíamos visto, ¿no? La primera generación, fundamentalmente los parenterales, ¿no? Los parenterales, la cefazolina, que es el parenteral, y la cefalexina, que es el oral. Segunda generación, que están mezclados con las cefimixinas, ¿no? Tenemos la cefoxitina, que nunca debemos olvidarnos que es el antigram negativo de todo este grupo, que coge Bacteroides fragilis, y tenemos fundamentalmente la cefuroxima, que es el que se utiliza más en este grupo, y que se utiliza en vía respiratoria alta y también incluso baja, cubriendo hemófilos. La tercera que habíamos hablado, fundamentalmente la ceftriaxona, que es, digamos, el más útil de todos ellos, y la ceftazidima, que es la anti-pseudomona. ¿Ok? Y la cefixima, ¿no? Que es la vía oral más utilizada hoy en día. Cuarta generación, ¿no? Cefepime fundamentalmente, y la quinta, ceftobiprole y ceftaroline. Entonces, esa es la gran utilidad de las cefalosporinas, donde en la primera generación, no olvidarse, tiene buena cobertura contra gram positivos, pero además de eso, le da, ¿qué ventaja tiene sobre la oxacilina? Sobre la oxacilina, que es antiestafilocócica clásica, meticilino sensible, esta también es antiestafilocócica, meticilino sensible, pero tiene la ventaja de cubrir algunos gram negativos, ¿no? Que no son muy resistentes, pero cubre su espectro importante de gram negativos, E. coli sensible, Klebsiella, etc. Entonces tiene por eso que mejor performance para profilaxia quirúrgica limpia, y la ítula gestante, donde generalmente en una infección gestante uno trata de utilizar fármacos B sencillos como estos. En la segunda generación, profilaxis quirúrgica también colorectal, básicamente usando la cefoxitina porque cubre ¿qué? Bacteroides fragilis, y además también infecciones intraabdominales y pélvicas, por ejemplo, en la apendicitis también se utiliza cefoxitina, ¿no? Como decíamos en el trauma abdominal cerrado. Y en sinusitis y otitis, cefuroxima, fundamentalmente pensando en Haemophilus influenza. En la tercera, estas son indicaciones fundamentalmente de la ceftriaxona, ¿no? Neumonía intrahospitalaria, aunque también la ceftazidima cuando se empieza pseudomonas, ITU intrahospitalaria, infecciones pélvicas y abdominales, óseas, tratamiento empírico meningitis, todas estas son, tratamiento empírico en neutropenia, todas estas son de ceftriaxona. Vamos a poner encima X, ceftriaxona. Acá sí puede ser ceftriaxona y ceftazidima. Acá también neumonía, fundamentalmente ceftriaxona, pero también puede ser ceftazidima en algunos casos. Acá sí el tratamiento empírico en neutropenia febril es ceftazidima clásicamente, ceftriaxona, pero también puede ser ceftriaxona en niños. Y tratamiento de algunas ETS, generalmente coberturando gonococo, y tratamiento de otitis externa maligna. Aquí fundamentalmente lo que se utiliza en la otitis externa maligna es ceftazidima. ¿Ok? Ceftazidima. Y como habíamos dicho, la cuarta generación, fundamentalmente el cefepime, se utiliza en neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a ventilación, donde se cobertura fundamentalmente pseudomona. Y además de eso, como decíamos, tiene la ventaja sobre ceftazidima que cobertura neumococo, que siempre es un riesgo a pesar dentro del hospital. Quinta generación, como habíamos dicho, antiestafilocócico meticilino resistente, ¿no? Fundamentalmente infecciones por estafilococo aureus, y también por neumococo resistente a penicilina es elección interesante, y además cobertura gram negativos. Entonces vamos ahora a otro que no se escucha, que es la,
Entonces los macrólidos son un grupo de fármacos bastante útiles que fundamentalmente actúan sobre el bloqueo de la subunidad 50S. Entonces estos actúan en la inhibición de la síntesis de la subunidad 50S fundamentalmente, y tienen mecanismos de resistencia interesantes, fundamentalmente bloqueo de entrada, que son los mecanismos de resistencia fundamentales, y modificación enzimática, como las beta-lactamasas, modificación enzimática, fundamentalmente la presencia de acetilasas. Ok, entonces son fármacos de muy amplio espectro, pero son bacteriostáticos, por lo tanto requieren siempre que el paciente esté con su inmunidad indemne. ¿Ok? No pueden funcionar en pacientes que tienen deficiencia de inmunidad, diabéticos, enfermedad renal crónica determinada, pacientes con cáncer, pacientes con VIH, eso ya no pueden, ellos van a fracasar cuando se usen macrólidos. La farmacocinética tiene muy buena absorción, el ADME, ¿no? La absorción, buena distribución, atraviesan la barrera hematoencefálica, a pesar de que, pero de todas maneras no es grande la concentración, pero sí atraviesa la barrera hematoencefálica y también la placentaria. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. Su metabolismo fundamentalmente es hepático, y se elimina por la vía hepatobiliar, eliminación hepatobiliar, ¿ok? Hepatobiliar. Hay que tener eso siempre en cuenta, ¿no? Entonces tenemos esas características. Recordemos que los macrólidos tienen fundamentalmente estos son medicamentos bien, como decíamos, bien absorbidos. La claritro y la eritromicina, fundamentalmente están inmersos más, ¿no? Claritro y eritro están inmersos más en la inhibición de la 4, ¿no? La CYP4, fundamentalmente están inmersos en la inhibición de la citocromo 3A4, ¿no? Citocromo 3A4, donde producen inhibición. Hay que tener en cuenta esto porque esta inhibición de la CYP3A4 de eritro y claritro hace que puedan dar toxicidad a algunos medicamentos. Entonces decíamos que mecanismo de resistencia, modificación del sitio de unión, ¿no? Y la modificación enzimática del antibiótico, ¿no? Metabolismo, como decíamos, hepático, no necesita ajuste renal, hay que tenerlo en cuenta siempre, buena absorción, ¿no? Entonces no tiene, es un medicamento que no pasa la barrera placentaria. Ojo, esto acá me había equivocado, no pasa la barrera placentaria. En realidad es un fármaco que no tiene riesgo en el embarazo, ¿no? No tiene riesgo en el embarazo, ¿no? No tiene riesgo en el embarazo y tampoco pasa la barrera hematoencefálica. Este es un error, sí, acá me he confundido. Entonces, estos no pasan ni la barrera hematoencefálica ni pasa la barrera placentaria. No pasa la barrera placentaria, por lo tanto, en gestación no es seguro utilizarlo sin ningún problema. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Su eliminación biliar, en lo que es su farmacocinética fundamentalmente. Entonces tiene indicaciones muy precisas, tiene indicaciones muy buenas, muy amplias. Las más importantes indicaciones que tiene todo este espectro contra gram positivos, estreptococos, neisseria, conitobacterios, pero las grandes indicaciones, por ejemplo, es en estreptococos, fundamentalmente cuando hay alergia a penicilinas. Estos son los fármacos de elección ante la alergia a penicilinas. Entonces, ante la alergia a penicilinas, para coberturar gram positivos fundamentalmente. En micoplasma es de primera elección, ¿no? Entonces es de primera elección, siempre en los micoplasmas es de primera elección, mientras que en las clamidias es la segunda elección después de las tetraciclinas. Eso hay que tener en cuenta, ¿ok?
Además es fundamental en el Campylobacter, ¿no? Acordémonos de la elección fundamental en el Campylobacter, en el Helicobacter pylori también, en el Helicobacter pylori, que acuérdense está dentro de los fármacos de primera línea, claritromicina, omeprazol y amoxicilina, fundamental, es claritromicina, ¿no? Claritromicina, omeprazol y ampicilina, fundamentalmente contra el Helicobacter pylori, además de enfermedades de transmisión sexual, siempre hay que tener en cuenta, no solamente en las clamidias, ¿no? En las clamidias, sino no solamente en la clamidia trachomatis, sino también en otras especies de clamidias. En micobacterias tiene actividad fundamentalmente por el complejo avium, ¿no? O sea, por las no más actividad tiene sobre las micobacterias no tuberculosas, ¿no? Sobre las bacterias no tuberculosas, que es fundamental, que también hay que tener en cuenta para elegir a estos medicamentos. Siempre, clásicamente, hay que tener en cuenta esto, ¿no? En la eritro y la claritro. Por eso es que la citro siempre es de mayor elección. ¿Por qué la citro es de mayor elección? Porque justamente no tiene actividad con la CYP3A4, o sea, no inhiben, ¿no? La citocromo P450, y eso es importantísimo en estos medicamentos. Entonces hay que tener en cuenta eso, fundamental para poder. Entonces los macrólidos en el tratamiento de elección, fundamentalmente Campylobacter jejuni, ¿no? Específicamente en Legionella es segunda elección, en Mycoplasma es primera elección, Ureoplasma ureolítico, también en la ITU en la ITS, en la uretritis no gonocócica del adulto, Clamidia trachomatis, ¿no? Fundamental también, pero siempre de segunda elección, porque en todas las clamidias siempre primero es tetra, ¿no? Bordetella, Hanseníase, Quintana y Haemophilus ducreyi, ¿no? Entonces, y también es de alternativo en estos casos. Sus efectos adversos más importantes, fundamentalmente, es en el tracto gastrointestinal, náusea, vómitos y diarrea, ¿ok? Náusea, vómito y diarrea es fundamental, ¿no? Además, tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta que la hepatotoxicidad puede producir colestasis aguda en algunos casos, ¿no? Puede producir colestasis aguda y también ototoxicidad, así como prolongación de QT, ¿no? Puede producir prolongación de QT, puede producir síndrome de QT largo como arritmia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Como decíamos, la toxicidad gastrointestinal es mucho mayor en eritro, es mucho mayor en eritromicina. Y esta inhibición de la citocromo P450, básicamente de eritro y claritro, ¿no? Específicamente en la subfamilia 3A4, fundamentalmente puede incrementar, ¿no? La toxicidad por teofilina, por warfarina, ciclosporina, digoxina, que son medicamentos, ¿no? Incluso algunos de rango estrecho y que pueden producir muchos efectos adversos. Muchos efectos en el mercado, ojo, todavía sigue en mercado, ¿no? La lincomicina, ¿no? Que tiene menor espectro, tiene un poquito de menor espectro que la clindamicina y tiene prácticamente la misma característica farmacocinética. Por lo tanto, al ser un fármaco inferior debería desaparecer, pero como la gente tiene siempre mucho apego por lo que usa, por más antiguo, siempre tiene estas características. También inhibe la síntesis de proteínas por bloqueo de su unidad 50S, ¿no? En el momento de la transferencia, su mecanismo, ¿no? Es un bacteriostático clásico, 50S, y puede ser bactericida. Lo interesante es que puede ser bactericida específicamente contra Staphylococcus aureus. Por eso que a veces tiene mucha predisposición a ser usado en piel, porque tiene esta actividad importante, alta, contra Staphylococcus aureus, ¿no? Es un clásico, estos son clásicos antianaerobios. Tienen una gran actividad sobre anaerobios, específicamente anaerobios gram positivos, Peptococcus, Actinomyces, Propionum y un poco menos en bacteroides, ¿ok? También tiene actividad sobre protozoarios, por eso que también se utiliza, por ejemplo, en toxoplasma y en Pneumocystis carinii como una alternativa a cotrimoxazol. ¿Okay? La resistencia a la clindamicina
la clindamicina, que es la que fundamentalmente se usa, ¿no? La resistencia a clindamicina es igual, es muy semejante a los de macrólidos, ¿no? O sea, bloqueo del sitio de unión y también modificación enzimática. Por eso que tienen reacción cruzada. Tienen reacción cruzada y fundamentalmente está indicado en infecciones, ¿no? Por anaerobios, específicamente gram positivos, ¿no? Fundamentalmente gram positivos, especialmente por decíamos en tracto respiratorio superior, especialmente las orofaciales, infecciones de piel y partes blandas, que suele producir, incluso acné, que suele producir posibilidades de abscesos y anaerobios por encima del diafragma. Se utiliza mucho más la clindamicina. También se puede utilizar en intraabdominales, o sea, tiene actividad importante sobre bacteroides. No es tan efectivo como el metronidazol, pero se utiliza también alternativamente y tiene sus efectos adversos 30% de diarrea por antibióticos, que es altísimo, por eso hay que pensarlo siempre 2 veces, y puede producir colitis pseudomembranosa como una complicación casi mortal. Las oxolidinonas, este es justo el grupo que habíamos visto en el primer cuadro, ¿se acuerdan? Que a partir del 2000 una nueva familia, entonces los oxazolidinonas, fundamentalmente el linezolid y el rabesolid, también son bacteriostáticos y bloquean a la unidad 50S, ¿no? Bloquean a la unidad 50S a través fundamentalmente del bloqueo de ARN23S. Entonces, tiene esas características, su mecanismo de resistencia, que existe ya resistencia, fundamentalmente algunas especies en el sitio de unión, ¿no? Algunas especies fundamentalmente de Staphylococcus aureus y de enterococos, porque este es muy activa el linezolid sobre enterococos. Entonces, gram positivos es básicamente, esta es la competencia a banco, incluso actúa donde banco no actúa. Entonces, eso sí, acuérdense que es bacteriostático, entonces no lo puede reemplazar cuando hay inmunosupresión. Entonces, gram positivos como estafilos, streptos, enterococos, tanto faecium como fecalis, ¿no? Fecalis y faecium, fundamentalmente, ¿no? Bacilos gram positivos como Corynebacterium, y fundamentalmente también actúa fundamentalmente a nivel también de Streptococcus pneumoniae resistente, o sea, el neumococo resistente, ¿no? Resistente a penicilina, reemplazando, porque ya saben que la primera elección siempre ahí es banco, ¿no? Siempre es banco. Tiene efectos adversos importantes, estas indicaciones son importantes. Nosotros en el Perú lo usamos fundamentalmente contra enterococo. Enterococo fecalis, cuando es resistente a banco, pero fundamentalmente enterococo faecium. ¿Ok? Faecium. Entonces el faecium es fundamental, ¿no? En las indicaciones. Fundamentalmente tiene como efectos adversos gastrointestinales, ¿no? Hepatotóxicos y hematológicos. Entre los hematológicos hay que tener en cuenta la trombocitopenia, ¿no? La trombocitopenia, que tiene que ser siempre bien observada. Y la acidosis láctica y cefalea también tiene que ser observada. Las estreptograminas que no están en el país, que las utilizamos hará unos 10 años por lo menos, habrán estado en el hospital por menos de un año, básicamente como prueba, y son básicamente la unión de dos fármacos, ¿no? Estos dos son bacteriostáticos. Como habíamos dicho, la suma de dos bacteriostáticos puede ser sinérgica o puede ser indiferente. En estos casos son sinérgicas y se convierten en bactericidas. Entonces, las estreptograminas, quinupristin, dalfopristina, tienen un mecanismo de acción fundamentalmente también sobre las unias 50S, ¿no? Y tienen mecanismo de resistencia fundamentalmente a la quinupristina. Entonces, la resistencia se ejerce solamente a la quinupristina. Entonces, básicamente, por alteración en el sitio de unión al ribosoma, mediado por plasmidios, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que quede activo dalfo, o sea, resistente, chao quinopristina, se queda dalfo. Como dalfo sigue actuando, entonces no deja de actuar porque se convierte en bacteriostático. Se convierte en ese momento que hay resistencia a la quinupristina. ¿Ok?
Son fármacos básicamente intravenosos, su metabolismo es hepático por el citocromo P450, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso y también producen bloqueo de la CYP3A4, ¿no? Y pueden ir mal con otros, hacer esta interacción con otros medicamentos. Y entre sus efectos adversos está la flebitis, fundamentalmente la flebitis gastrointestinales y un síndrome que se llama mialgia, artralgia, que es muy característico, ¿no? La cipro es el fármaco más importante, ¿no? Anti-gram negativos y es el único oral contra pseudomonas, por ejemplo. Entonces, por eso es fundamental la utilidad de la cipro, es muy, muy importante, ¿no? Fundamentalmente actúan sobre aeróbicos, pero tiene una alta actividad, por ejemplo, contra enterobacterias como Shigella, como Salmonella, por eso que es elección en tifoidea, entonces tiene indicaciones en la ITU, va muy bien, actúa muy bien la cipro sobre próstata, ¿no? Diarrea, también las diarreas por salmonella, Shigella, Campylobacter, cólera, Yersinia, todos tienen contra todos ellos tiene alta actividad, especialmente contra la Escherichia coli. Y infecciones de tracto respiratorio, sinusitis crónica, otitis crónica, bronquiolitis, incluso la levofloxacina es de elección hoy en día contra legionela. Es la elección en legionela y en hueso es fundamental, tanto así que incluso para hacer el diagnóstico de osteomelitis hoy en día una prueba que se hace es una prueba de gammagrafía, ¿no? Esa es una gammagrafía para detectar, ¿no? La presencia específica de osteomelitis. Pero ¿cómo podemos hacer específica cuando el radiofármaco está unido, ¿no? O sea, gammagrafía con cipro se llama, o sea, se le pone ciprofloxacino. Y esto se prepara el radiofármaco, se une a la cipro, se coloca al paciente y obviamente como la cipro va a buscar las bacterias, se concentra en la zona infecciosa y se puede notar qué zonas son realmente infecciosas dentro, por ejemplo, de columna o cualquier parte ósea, pero más en columna donde se suele ver esto. Es interesantísimo el poder utilizarlo. Tiene actividad antimicobacterial, por eso es que con tuberculosis, a veces su uso indiscriminado también puede ser perjudicial para inducir a resistencia. ¿Okay? Y generalmente los de tercera y cuarta generación son básicamente los respiratorios, hay que tener en cuenta también. De la nitrofurantoína, como características raras, hay que tener en cuenta que la nitrofurantoína, ¿no? Entonces decíamos que los antituberculosos tienen esa característica, ¿no? Esa característica que hemos descrito de esos 4 fármacos y fundamentalmente recordar los efectos adversos de 5 líneas, isoniazida, rifampicina, piracinamida, ¿no? Piracinamida y etambutol, ¿no? Y etambutol, básicamente. Y estos son los fármacos básicamente antituberculosos clásicos, ¿no? La resistencia, la drogoresistencia, fundamentalmente pasa por ser resistente a isoniazida rifampicina y la multidrogo resistencia es fundamentalmente el núcleo, o sea, infampicina isoniazida, todas las fluoroquinolonas, o sea, lo que es el grupo 3, ¿no? Y un parenteral de segunda línea, que pueden ser canamicina, micacina, capromicina, dentro de los que pueden ser dados como de este guía, es activo verde, ¿ok? Actividad variable, depende de la concentración, ¿no? No activo y este de acá, azulito, cuando es más o menos recomendado, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, ¿ve? ¿No? ¿Contra quién está recomendado fundamentalmente? Las antiestafilocócicas. Estafilococo meticilino sensible. Y acá ven ustedes, ¿ve? Ajá. Dicloxa, ¿no? Cloxa, oxa, ¿no? La flucloxacilina, que no, tampoco nunca la hemos tenido. Miren cómo está, o sea, por eso decía, ¿quién los puede reemplazar a estos? Cefalosporina primera, cefasolina. Miren la cefasolina. ¿Ah? Miren la cefasolina. ¿Ah? Entonces, interesante, ¿no? Interesante. ¿Sobre quién más? Sobre los coagulasa negativos, también sensibles, obviamente. También son muy útiles, ¿no? Con otros tipos de estafilos y algunos estertos mucho menos, ¿no?
Entonces así van viendo ustedes, por ejemplo, las fluoroquinolonas. A ver, la levo, totalmente recomendado. ¿Quién dice? A ver, acá. Pero contra gram positivos, contra coco gram positivos, ¿es útil? Sí, se puede utilizar. Miren, se puede utilizar, pero no está como primera indicación. Y si vamos a ir viendo desde la utilidad, voy a mostrar la utilidad solamente con esto, solamente para ver susceptibilidad, ¿no? Interesante. Y por ejemplo, efectos adversos, ¿cómo puede uno cruzar? También hay una tabla, por ejemplo, para poder hacer ajuste de la dosis renal en lo que es el Sanford, ¿no? La Biblia. Ok, gracias.